Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el tema que les ofrecemos esta mañana del miércoles 12 de septiembre, las zonas económicas especiales, las zonas de desarrollo. Ya tuvimos en la primera parte la experiencia de Honduras con Hugo Pino, quien fue ministro de Finanzas y también presidente del Banco Central de Reserva de este país, de aquel país. Y en el caso, en este momento, vamos a hablar de El Salvador. ¿Cómo analizamos este proyecto de ley que está en este momento en Asamblea Legislativa? Los posicionamientos que han tenido el vicepresidente de la República, la ministra de Economía, el presidente de Proesa, entre otros, sobre lo que ofrece, según su criterio, este tipo de proyecto de ley. Y es un gusto para mí recibir a Melissa Salgado, economista y profesora de la UCA, y también a Armando Álvarez, economista y profesor de la UCA. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a la ciudadanía que está pendiente del programa sobre este tema tan relevante que se nos plantea para la realidad del país. Gracias, Melissa. Armando, bienvenido, un gusto. Buenos días, Carlos. Buenos días, Melissa, y gracias por invitarnos. Bueno, vamos a hablar un poco, si les parece, Melissa, porque en el bloque anterior teníamos el análisis del señor Hugo Pino y mencionaba que el caso de las zonas económicas de empleo y desarrollo económico en Honduras está básicamente varado. Lleva 5 años desde su toma, desde la decisión que se hizo o de la ley que se creó en el 2013, pero hasta el momento no se ha materializado algún proyecto. Sé que ha sido parte de tu investigación conocer un poco el caso de las zonas o de las sedes en Honduras y qué aspecto podríamos identificar de la elección de las sedes hasta el momento, porque no se ha implementado algo, pero cuáles son los elementos a tener en cuenta para la discusión que nos tiene en el caso del salvadoreño sobre este proyecto de zonas económicas especiales. Sí, bueno, el caso de Honduras definitivamente marca un montón de diferencias con respecto a la propuesta en el caso de El Salvador, ¿verdad? Recordar un poco que ellos empiezan con reformas constitucionales, ellos empiezan también con la ley orgánica de la formación de las sedes, también tienen una reforma bastante interesante, a mi parecer con... quizás no la mejor noticia, pero sí con un fuerte proceso de flexibilización laboral, que es un sistema como de contrato por hora, lo cual en la actualidad está generando problemas dentro del mercado laboral hondureño, que ya de por sí mantiene un montón de problemas. Y también acuden a los asocios públicos privados, y también es interesante ver cómo se articulan otras políticas económicas de cara a la liberalización económica en el país. Entonces, eso que nos da ¿qué es lo que nos diferencia con respecto al Salvador? Es que nosotros no hemos empezado por ahí, ¿verdad? Sino que se ha empezado con una propuesta de ley de estas zonas económicas especiales, ¿verdad? Pareciera en un primer momento, al menos al momento de ver las definiciones y demás, que en el caso de Honduras es como más... es más evidente o más claro esa desconexión del Estado-Nación con respecto al territorio. En el caso de El Salvador eso no queda del todo tan claro, sin embargo eso no quiere decir de que no pueda proceder. Ahora, hay un asunto que quiero incorporar ya a la discusión, ya que nos ha dado como un preámbulo de las distinciones que hay que hacer entre el caso hondureño con el caso de El Salvador, pero Armando, aparece un aspecto. A veces no se discute el campo, lo voy a denominar de esta manera, ideológica de proyectos de ley o que tienen un campo económico en particular, pero lo que me llama mucho la atención es que este proyecto de ley de zonas económicas especiales tiene una base o tiene una manifestación de una base ideológica, o sea, la concepción que se tiene de la economía. Lo que llama mucho la atención, Armando, es que lo propone un partido de izquierda. Digamos, es uno de los primeros debates que genera un partido de izquierda, promueve un proyecto de ley que tiene una base ideológica, algunos le denominan libertaria. Me gustaría tener tu apreciación sobre esto antes de irnos de lleno al campo más económico, pero tiene una lección, un análisis desde esta disciplina. Sí, bueno, yo creo que el gobierno del FMLN ha hecho varias cosas que no estaban como acorde a la ideología que propone. Y precisamente esa ideología, a mí lo que me llama mucho la atención de esta ideología es que son las medidas que se vienen implementando, no solo en El Salvador, por supuesto, desde los años 90. Y en nombre del empleo, en nombre del crecimiento, hemos dado fomento a la inversión a través de bajos impuestos, nuestro sistema tributario es regresivo. En nombre de eso también tenemos bajos salarios, cuesta subirlos porque siempre que se habla de incrementar el salario mínimo suena esta idea de que va a generar desempleo. También ofrecemos muchos otros tipos de incentivos, lo hemos hecho constantemente, tratados de libre comercio, por ejemplo, y todavía no logramos alcanzar esas tasas de crecimiento tan soñadas, de las que tanto se habla, al menos de 4%,
no alcanzamos niveles de empleo, al menos formal, 25% de la población es únicamente la que cotiza, de la población económicamente activa. Entonces creo que es de replantearse, si esto no ha funcionado antes, si la exoneración fiscal no ha funcionado antes, ¿por qué va a funcionar ahora? Y también llama la atención por qué lo hace un gobierno del FMLN, y también yo creo que aquí viene una crisis de ideología fuerte que se ha manifestado. Economistas ligados al FMLN que han criticado permanentemente la exoneración fiscal, ahora resulta que la defienden y uno los nota hasta incómodo defendiéndolo en los foros. Por el contrario, economistas que siempre han estado a favor de las exoneraciones fiscales, de estas ideas también de zonas económicas especiales, aunque no con ese nombre necesariamente, ahora están en contra. Entonces tenemos un serio problema de ideología, porque más parece que las decisiones económicas se terminan decidiendo, valga la redundancia, a partir de lo que beneficia también a estos partidos políticos y por supuesto los grupos económicos que están detrás de ellos. Ahora bien, en este caso me decís solo con esta línea que mencionaba Armando, porque ya en los siguientes bloques hablemos de los puntos críticos que ustedes han identificado en el proyecto de ley de zonas económicas especiales, pero me quiero detener un rato sobre esto, es este esquema ideológico de estos proyectos legales. O sea, estos marcos legales tienen una base de ideas en cómo se concibe el desarrollo económico, la actividad económica, quién la genera y quién sale favorecida. Entonces, para efectos de esto es insistir en esta idea y tu apreciación sobre eso. Bueno, un proyecto de ley con unas características o marco ideológico, y quién es el emisor o de dónde proviene esta propuesta de ley y el eco que puede tener en diferentes organizaciones. Hablábamos, pues, hace un par de días FUSADES hizo un foro sobre esto, también en la UCA se ha hecho foro sobre esto, y en otros espacios se han estado discutiendo este tema en particular. Sí. Un poquito complementando lo que mencionaba Armando, es también bien interesante que a la hora de uno leer esta propuesta de ley, se da cuenta de que al final los dos grandes protagonistas es el sector privado y el Estado, ¿verdad? Pero lo curioso es cómo el sector privado, siendo realmente su gran objetivo la búsqueda de la rentabilidad, frente al Estado, que se supone que su búsqueda, su objetivo es la garantía de derechos, cómo se intercambian los papeles dentro de la ley. Porque se le atribuyen al sector privado un montón de funciones que en realidad le competen al Estado, ¿verdad? Y entonces ahí entra la duda de si el objetivo es la rentabilidad y no el derecho, ¿cómo se va a empalmar eso? ¿Cómo en la práctica se va a llevar a cabo eso? Y eso creo es parte bien... es una de las cuestiones más profundas de esta contradicción que hay en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, y lo que mencionabas también, lo que llama un montón de atención, además de este conservadurismo, de solo plantear estos dos agentes de la sociedad, es que no se ve una representación directa de las personas, de las comunidades y de las zonas que están contempladas dentro del proyecto, ¿verdad? Ese es otro de los asuntos que también quiero que platiquemos, es, bueno, cuál es el rol acá de las comunidades, es decir, los habitantes de estas zonas, el rol que tienen los gobiernos locales, las personas o los dirigentes, los alcaldes, las alcaldesas de estos municipios, de estos 26 municipios donde se quiere implementar este proyecto de ley. Ahora, si les parece, hablemos un poco de los puntos críticos, Armando, de este proyecto de ley que ustedes han identificado. Uno de los aspectos, entiendo que han marcado un posicionamiento que ustedes tienen en el Departamento de Economía de la UCA, es el régimen de exenciones fiscales. Me gustaría tener tu análisis sobre esto, es decir, ¿el régimen de exenciones fiscales constituyen algo pernicioso según lo promueve este proyecto de ley? ¿Es pernicioso? ¿Tiene efectos negativos para la economía del país? Bueno, primero mencionar un poquito las exenciones de impuestos. Melissa quizás puede profundizar un poco luego sobre eso, pero hay exenciones básicamente a todos los impuestos. Impuestos sobre la renta, exenciones al IVA y exenciones a los aranceles también. Y se modifican dependiendo el impuesto, la cantidad de años que se da y también la alícuota que se otorga de incentivo. Pero viéndolo desde un punto de vista un poquito más macro, presentación de proyecto dice que va acorde con el Plan Quinquenal de Desarrollo. Sí. Y va acorde con el Plan Quinquenal de Desarrollo en el sentido de desarrollar toda esa zona. Pero si nosotros nos vamos también con el Plan Quinquenal de Desarrollo, tenía como meta para el año 2016, más o menos, en tener 16.6% de carga tributaria. Es decir, los impuestos que se recolectan en relación a todo lo que producimos. Y este fue, para el año 2016, fue de 15.5 aproximadamente. Es decir, había una brecha importante. Es decir, cumplimos por un lado el Plan de Quinquenal de Desarrollo, pero estamos dejando de lado la carga tributaria.
Y esto también es importante no solo por la estabilidad macroeconómica, sino que también es lo que permite al Estado intervenir de cierta manera. Y precisamente si estamos buscando o si queremos pensar siquiera en la posibilidad de un modelo diferente, que no solo dependamos de la inversión privada, que venimos dependiendo desde hace bastante de esta inversión y que no viene y que pueden ser diferentes motivos por los que no viene, podemos seguir pensando por qué no viene o podemos tener un Estado también un poco más activo en esta parte de la inversión. Pero si lo seguimos debilitando va a ser un serio problema. Y por otro lado, nosotros también tenemos una ley de responsabilidad fiscal. Sí. Esta ley de responsabilidad fiscal la tenemos que cumplir para el 2019. ¿Y qué planteaba esta ley? Que la carga tributaria tenía que llegar a 17%. Bueno, se hizo el cambio del Producto Interno Bruto y ahorita nosotros ya tenemos una carga tributaria de 17.3%, según mis cálculos, estos son cálculos propios. Pero la ley de responsabilidad fiscal señala, si existen modificaciones en las cuentas nacionales o en la metodología de elaboración del Producto Interno Bruto, las metas de la presente ley deberán ser modificadas para cumplir con el objetivo de la presente ley. Los cambios deberán expresarse en el marco fiscal de mediano y largo plazo. Bueno, según cálculos propios, esta meta de 17% para el 2019 pasa a 19.1%. Es decir, que estamos cerca de 2 puntos porcentuales abajo de la meta para el próximo año, que significa que entre el 2018 y 2019, por ley, es necesario aumentar impuestos. Pero lejos de eso, estamos aprobando zonas económicas especiales que no solo no van a aumentar la carga tributaria por todas las exoneraciones que ofrecen, sino que también puede dar espacios para evasión, en el sentido que empresas que pueden estar conectadas en zonas que no necesariamente pertenecen a las zonas económicas especiales, pueden estar operando ahí, reportar utilidades bastante elevadas en esa zona y dejar de pagar impuestos. Se me parece interesante esta idea, Armando, desarrollarlo un poco más, porque el marco de la ley de responsabilidad fiscal y lo que establece, por ejemplo, en porcentajes, estás mencionando que es un 19% para la carga tributaria, el compromiso para el 2019, ¿verdad? Así es. Digamos, básicamente son 2 puntos más, y eso implica al Estado, o por lo menos al gobierno, un compromiso de cumplir este mandato, y en contraste, qué tipo de proyectos o si esta medida fortalece o al contrario, tiene un efecto sobre ello. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría, Melissa, regresar a hablar sobre este esquema de las exenciones fiscales. Regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Melissa Salgado y Armando Álvarez, economistas y profesores de la UCA, sobre el proyecto de zonas económicas especiales. Tenemos un aspecto, Melissa, es el régimen que establecen de exenciones fiscales este proyecto de ley. Armando nos daba un dato muy interesante. Bueno, por un lado, por la ley de responsabilidad fiscal, el Estado tiene un compromiso de aumentar su carga tributaria en los próximos meses, en el próximo año. Pero por otro lado, tenés una propuesta legal que lo que busca es disminuir el ingreso a través de tributos, dar exenciones fiscales, básicamente, y mencionaba también las posibilidades que se pueden dar para evasión fiscal. Es decir, los contrastes marcan básicamente una contradicción o marcan una contradicción muy explícita sobre este proyecto de ley. Pero me gustaría describir, Melissa, que nos hagas un análisis sobre las exenciones fiscales que ofrece este proyecto. Bueno, cuando uno lee la propuesta de ley, los incentivos fiscales se encuentran desde el artículo 31 hasta el artículo 36. A mí en lo particular lo que me llamaba mucho la atención es que precisamente empezara con la exoneración de impuestos sobre las importaciones. Sí. Sobre todo porque se trata de una propuesta que llama a el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, ¿verdad? A conectarse con otros sectores económicos, articularse con las otras actividades que se presentan dentro del territorio de la propuesta C, etcétera. Sin embargo, sea el primero con el que empiece, o sea, impuestos sobre las importaciones. Esto ya más o menos nos puede dar una idea de que, o sea, se le va a apostar de nuevo al mismo sector externo, ¿verdad? Y además en ese artículo llama la atención que también va a estar exonerado materias primas, ¿verdad? Siendo el país, bueno, El Salvador, sabemos que es parte fundamental de su estructura productiva, ¿verdad? Entonces, hasta en eso pareciera que no va a haber un acompañamiento con respecto a las materias primas salvadoreñas. Luego también están los incentivos en transferencias de bienes inmuebles, de las ventas realizadas por las actividades de la C, el impuesto sobre la renta y las utilidades. Es decir, está, ¿cómo se llama?, abarcado prácticamente
prácticamente todo el esquema de exoneración en cuanto a la actividad como tal. Otro punto también importante es con respecto al anteproyecto de ley que propone Proesa. Aquí hacen un ejercicio bien interesante de ubicar una muestra de 89 empresas que se encuentran ya dentro de esta legislación de las zonas francas. Entonces hacen un ejercicio para ver de cuánto estamos hablando de sacrificio tributario anual, ¿verdad? Un poco como tratando de hacer una comparación de lo que podría pasar en el caso de llevarse a cabo esta ley C. Lo curioso para mí es que, o sea, con estos datos en realidad uno lo que puede hacer es hacer cálculos del costo de oportunidad que significa esta renuncia de ingresos fiscales. Y en ese sentido, haciendo ejercicios así muy rápidos, podría significar, por ejemplo, el presupuesto de la Universidad Nacional, por ejemplo, de un año. Podría significar, por ejemplo, este no ingreso fiscal, el programa de paquetes escolares, por ejemplo, y así un montón de otros programas que son precisamente los abanderados del actual gobierno, los cuales podrían quedarse en ciernes en cuanto a la falta de fondos estatales. Otro de los asuntos es, bueno, siempre con este esquema del régimen fiscal y las exenciones fiscales, Armando, es qué tanto se comprueba o se tiene alguna evidencia de que ello desemboca en mejores condiciones o desarrollo social y económico. Con Hugo Pino hablábamos un poco sobre esto y él era de la idea de que más que generar exenciones fiscales hay que desarrollar una mejor inversión del Estado, mayor inversión pública y mayor gasto social en lugar de hacer exenciones fiscales. ¿Compartís un poco esta idea, Armando? ¿O cómo podemos, desde el campo del análisis económico y de la investigación económica, qué evidencia puede sustentar que mayor exoneración fiscal va a desembocar en una mejor condición de desarrollo de estas zonas y del país? Es interesante porque hay varios estudios que lo señalan. CEPAL acaba de publicar su informe sobre la inversión extranjera directa y precisamente en 2018 pone en tela de juicio esa efectividad de incentivos fiscales y lo hace citando un estudio del Banco Mundial y dice no hay una muestra clara, no está claro que los incentivos fiscales se traduzcan en una mayor inversión. Y bueno, en El Salvador, que no hay ningún estudio claro tampoco sobre los incentivos fiscales que ya se tienen. Y comparto totalmente idea que a través del gasto público se pueden generar economías de escala, cosas que las empresas tendrían que gastar individualmente si no hubiera como un ente que puede planificar, que ayuda a planificar. Y eso se vuelve muy interesante, porque otra vez, si no le damos recursos al Estado se debilita. Por esa parte, anclándolo con lo que mencionaba Melissa, el importante de los encadenamientos. Bueno, esta idea de las zonas económicas especiales también surge cuando se empieza a aparecer también el tema de China, las relaciones diplomáticas que tenemos con China. Y en cuanto a comercio, con China ya tenemos comercio y bastante, digamos. Para tener alguna idea, tenemos un déficit comercial, es decir, lo que vendemos a China es menor de lo que compramos a China, y ese déficit en el 2004 era de 0.7, 0.8 del PIB. Con Estados Unidos era de 9.2 en el 2004. Ha sido un cambio drástico, de tal manera que en el 2017 el déficit con China es de 5.4 del PIB y el déficit con Estados Unidos es de 6.9. Es decir, ya casi son iguales. ¿Por qué esto es importante? Porque los encadenamientos lo que permite es, por ejemplo, una empresa empieza a producir, compra insumos del resto de sectores. Y esa es una de las ideas precisamente de las zonas económicas especiales. Pero con estos incentivos, especialmente a las importaciones, vamos a estar compitiendo con China, por ejemplo, por insumos. Y es un país con el que incluso Estados Unidos tiene un déficit fiscal, es decir, que tiene una gran competitividad, que su tipo de cambio real se viene depreciando, es decir, sus bienes son más baratos en relación a los del exterior. Si nosotros generamos este tipo de comercio, particularmente con China, por dar un ejemplo, pero puede ser con Estados Unidos también, podemos generar y ampliar ese déficit y en el caso particular con China estamos en competencia con la moneda, una moneda que no tenemos, sino que Estados Unidos está en competencia con su moneda. Si nosotros vamos ampliando ese déficit y Estados Unidos, por ejemplo, toma una medida de depreciación de su moneda y nosotros estamos compitiendo con China y dejamos de producir los bienes, eso podría significar inflación aquí en El Salvador. Si por el contrario la moneda de Estados Unidos comienza a apreciarse,
Eso significaría una pérdida de competitividad en El Salvador. Más allá de qué nos conviene, depreciación o apreciación, el problema es que vamos a estar totalmente expuestos a la política monetaria, a la política comercial de China y de Estados Unidos, que están compitiendo precisamente por la moneda. Esto, quiero aclarar, no significa que no es importante las relaciones con China, pero si nosotros vamos a tener las mismas relaciones comerciales que hemos mantenido con diversos países desde los 90, de apertura comercial total, y estas zonas económicas especiales dan lugar para empezar eso, especialmente por la exoneración en las importaciones, en los insumos. Si nosotros mantenemos esas mismas relaciones comerciales, podemos quedar muy vulnerables, especialmente por la dolarización. Básicamente, Armando, por la descripción que me haces, tú me corriges, es para plantearse un esquema de negociación con China y articulándolo con este proyecto de ley de zonas económicas especiales, El Salvador debe ser muy cauteloso con su esquema arancelario, porque si lo permite, o sea, digamos, baja aranceles, vas a tener no solo una importación más marcada de productos, también vas a estar expuesto a este esquema más monetario que tú mencionabas. Exactamente. En el caso que no tenemos política monetaria, no podemos controlar nuestro tipo de cambios. La única forma que tenemos para, digamos, intervenir en el mercado, en los intercambios, es precisamente la política fiscal y en este caso los aranceles en particular. Debo hacer una pausa, pero al regresar en el último bloque ampliemos esto de si hay indicadores para analizar un poco mejor estos proyectos de zonas económicas, qué dicen las experiencias de otros lugares y dónde queda el régimen laboral y las condiciones más territoriales sobre esto, que creo que es una variable que a veces pasa por alto. Una pausa, regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos esta mañana con Melissa Salgado y con Armando Álvarez. Ambos son economistas y profesores de la UCA. Hablamos sobre el proyecto de zonas económicas especiales y un aspecto acá, Melissa, es, bueno, últimamente se están conociendo posturas de gremiales, de tanques de pensamiento, de organizaciones, de universidades sobre esto y ha dado la pauta para que vengan experiencias de otros lugares del mundo, México, Honduras, también se habla de los casos en el sudeste asiático, es decir, pero el punto acá es, ¿hay alguna utilidad o de algo nos puede servir conocer estas experiencias y cuál es un poco la precaución con que hay que verla y también los aspectos favorables de conocer qué se ha hecho en otros lugares del mundo sobre este esquema de zonas económicas en territorios específicos? Sí, bueno, esa es una muy interesante pregunta. Definitivamente, generalmente siempre se pone como la vanguardia del ejemplo de una zona económica especial, Hong Kong, ¿verdad? Sin embargo, ahí es interesante que muchas veces se utiliza como referente bastante descontextualizado históricamente. O sea, hay que recordar de que Hong Kong fue una colonia inglesa, etcétera, etcétera, que ya de por sí le da ciertas especificidades de las cuales no precisamente compartimos en el caso de El Salvador. Lo mismo también se habla mucho sobre esta zona económica especial de Cuba. Yo creo que eso también hay que tener como cierta cautela, porque si bien es una zona económica especial, hay que recordar que Cuba no se rige precisamente por toda esta institucionalidad del neoliberalismo y del comercio internacional. En cambio, el país sí. Nosotros somos ejemplo de ser un país altamente, con una enorme apertura económica y comercial. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de especificidades, considero yo que hay que tener bastante en mente. Sin embargo, creo sí muy importante seguir la pista sobre lo que sucedió el año pasado. El año pasado, en septiembre del año pasado, el Banco Centroamericano de Integración Económica propone, bueno, más bien como fue una firma, una especie de ratificación de los tres países, Honduras, El Salvador y Nicaragua, sí, en donde se comprometen a un plan de desarrollo del Golfo de Fonseca. Entonces, eso es bien interesante porque ya de alguna forma nos va indicando de que existe una pauta ya de una institucionalidad que compromete ya a los tres países para desarrollar una zona económica especial. Y sobre todo a mí me llamó un montón la atención que el mismo presidente del BCIE afirmara de que el líder del proceso es sin lugar a dudas Honduras,
¿verdad? Y decirlo así, o sea, puede ser que lo haya dicho de forma tal vez más económica, pero eso no se desliga de toda la conflictividad social también que eso ha implicado. Entonces, eso ese ejercicio creo también bien importante para las reflexiones como temas como esto, en donde definitivamente no se puede separar lo económico de lo político, de lo social, etcétera. Ahora quiero poner en perspectiva otro aspecto, Armando, porque ha estado en la discusión en los últimos días, es cómo se puede articular distintos hitos o acontecimientos que se han dado en las últimas semanas o meses en el país. El caso del Puerto de la Unión y la expectativa de conocer las bases de la licitación. Luego aparece las relaciones políticas diplomáticas con China y en paralelo también está el proyecto de zonas económicas especiales. Desde la perspectiva del campo de análisis de la economía en la UCA, como lo ven los economistas en la UCA, se puede hacer la articulación de estas cosas. Es decir, por un lado el puerto, por un lado las relaciones político-diplomáticas con China, pero también está el de zonas económicas especiales, que es uno de los asuntos que también se ha generado en discusión de opinión pública. Es, bueno, hay que tratar de ver estos hitos, por lo menos estos tres, de manera conjunta y no verlas aisladas. Yo creo que es algo que han señalado directamente las autoridades. Yo he tenido la oportunidad de ver un par de entrevistas donde ha estado la ministra de Economía, el viceministro de Economía. Me parece que lo han señalado así abiertamente, en que no necesariamente están integradas, pero tampoco están separadas, sino que son ideas que van de la mano. Entonces yo creo que sí, esto de las zonas económicas especiales realmente tiene poco tiempo de estar sonando, así como bastante en los medios. Y yo creo que está definitivamente ligado con el caso de China, especialmente por la postura del sector empresarial. Creo que ahí es importante un análisis de economía política, que realmente no lo hemos hecho hasta el momento, pero sería importante preguntarse por qué esa zona que el mismo gobierno reconoce que está abandonada, el gobierno empieza a preocuparse tanto a un año de su salida. Porque se empieza a preocupar en un gobierno del FMLN que está mal en las encuestas, que desde el punto de vista de varios sectores de izquierda genera descontento a estas zonas económicas especiales. ¿Por qué correr ese riesgo político, digamos, cuando no ha corrido otros riesgos políticos en este momento? Es importante mantenerlo bajo el análisis, incluso si se llega a probar, ver qué proyectos, qué personas están involucradas. Otro tema aparte, por ejemplo, el tema de pensiones. Las personas involucradas en la toma de decisiones después resultaron beneficiadas. Vamos a hablar quizás en otra oportunidad sobre eso. Quería mencionar una cosa más, sí, claro, Carlos, y es con respecto a la selección de los sectores económicos. Son 11 sectores y en el documento económico del anteproyecto de ley dedican aproximadamente media página a justificar esos 11 sectores, que a mí me parece algo muy mal hecho. ¿En qué sentido? En que no deja claro por qué lo han seleccionado. Y la principal justificación es la Política Nacional de Fomento de Diversificación y Transformación Productiva, que algunos sectores coinciden, otros no. Esto es muy importante. Si nosotros queremos, en un plan de largo plazo, necesitamos planificar en largo plazo. Y ahorita no lo estamos haciendo. El Banco Central de Reserva, por ejemplo, publicó los cuadros de oferta y de utilización. Hicieron muchos eventos en relación a eso, hubo mucha publicidad en relación a eso, pero de nada sirve que publiquen estos instrumentos si no los van a utilizar. Es muy importante el cuadro de oferta y utilización porque permite ver qué sectores generan más empleos y más crecimiento económico. Y también otro dato importante es que los cuadros de oferta y utilización permiten ver la relación entre excedente bruto de explotación y la masa salarial por sector económico. Y aquí me llamó algo la atención. Lastimosamente el nombre de los sectores no coincide a exactitud de lo que se presenta con el cuadro de oferta y utilización y lo que presenta la ley de zonas económicas especiales, pero algo se puede ver. El promedio de la economía de excedente bruto de explotación, que digamos son las ganancias del sector empresarial entre la masa salarial, no estoy tomando en cuenta el ingreso mixto, no nos vamos por ahí, esa relación es del 98.8. Es decir, que por cada dólar que se paga de salario, 98 centavos se paga de ganancia empresarial. Encontré 4 sectores que más o menos coinciden con los que señala la ley. Pesca y acuicultura, por ejemplo, la relación es de 347.4%. Procesamiento de pesca, 351.5%. Suministro de electricidad, gas, vapor, 668.5%. Telecomunicaciones, 256.5%. ¿Qué trato de ilustrar acá? Que estos sectores poseen una ganancia en relación a salarios, que es como un indicador de distribución, mucho mayor
que el promedio de la economía y por tanto no esperaría que tengan posibilidad de pagar impuestos. Hay un asunto acá porque estamos cerrando, pero me llama tenemos que desarrollar en un segundo o tercer programa, Armando, es la correspondencia de estas actividades económicas, las ganancias y, como mencionabas, la masa laboral. O sea, ¿qué proporción tiene en función de estas actividades económicas que el proyecto de ley quiere desarrollar? Tengo un par de minutos nada más, Melissa, pero me gustaría saber y cómo quedan las comunidades y las zonas de estos territorios. Es decir, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta de alcaldes, alcaldesas, liderazgos territoriales o ADESCOS y otras expresiones en este proyecto de ley? Sí. A ver, en el proyecto de ley, en el artículo 10, hace referencia al Consejo Directivo. Y cuando uno ve los integrantes de ese consejo directivo, o sea, la gran sorpresa es que sí encuentra el Estado en todas sus escalas, ¿verdad? Desde el gobierno central hasta las municipalidades tienen representación y también tiene representación tanto esta figura del desarrollador como del operador económico. Entonces ya de entrada, desde el artículo 10, queda claro que quienes están fuera es sindicatos, cooperativas productivas que hay en la zona, líderes comunales, etcétera, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, como que definitivamente la propuesta de ley mantiene ese conservadurismo de siempre identificar a solamente dos agentes de la sociedad y no el tercero, que es la sociedad civil, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad en AUCA de realizar un foro en donde hubo una representación de un líder comunal del Bajo Lempa. Sí. Y precisamente él nos ilustraba muy bien de que existen esfuerzos productivos muy interesantes, existen cooperativas productivas, camaroneras, salineras, agropecuarias, etcétera, de las cuales no se les ha considerado. Entonces, incluso hay cierta contradicción porque en algunos casos sí han tenido acompañamiento estatal, sí, pero a la hora de la propuesta de esta ley desaparecieron. Entonces, ese tipo de aspectos creo yo también que definitivamente vale la pena identificar, reconocer y ver cómo se puede revertir, ¿verdad? Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Melissa, Armando, para tener su lectura, su análisis sobre este proyecto de ley, y espero que nos volvamos a encontrar en la medida también de cómo se lleva la dinámica de discusión en la Asamblea Legislativa, los artículos, las propuestas y las posturas de los distintos actores involucrados. Gracias, Melissa, ha sido un gusto. Muchas gracias igual. Armando, ha sido un gusto. Gracias, Carlos. Establecemos entonces un contacto con Elena Calles de Quíbole para que nos comente cómo va el programa este miércoles 12 de septiembre. Buenos días, Elena. Buenos días, Carlos. Buenos días a tus invitados y, por supuesto, a tu fiel audiencia. Hoy, miércoles 12 de septiembre, ya estamos a mitad de la semana. Traemos muy buena información, temas importantes que usted no se puede perder a partir de las 8 de la mañana hasta las 11. Uno de ellos es sobre las infecciones vaginales en el caso de las mujeres. De pronto, en el caso de los hombres y también las mujeres, ¿ha sentido usted dolor de cuello? Bueno, estaremos hablando sobre la tortícolis. Traemos también cocina deliciosa y temas para poder compartir con ustedes la mejor información, así que quédese pendiente de Canal 33. Buenos días. Excelente, Elena. Buen día entonces y éxitos en el programa de esta mañana y un saludo a todo el equipo de Quíbole. Gracias, igualmente. Reitero el agradecimiento a Armando, Melissa, será hasta mañana 6:30. Buen día.